Buenas tardes. Esta es otra reunión del Instituto de Sociología Política de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, del ciclo Elecciones en el Mundo. Estuvimos repasando en las últimas sesiones elecciones en diferentes países, la última fue la elección en España, y ahora nos tocan al menos 2 meses para concentrarnos en nuestro proceso electoral nacional, 2 o 3, no sé, veremos esto. Este 13 de agosto tenemos las primarias presidenciales y también en algunos distritos de nivel provincial. Pocos distritos, la verdad que el desdoblamiento este año fue récord. Es una elección sumamente incierta, donde tenemos por primera vez en mucho tiempo 4 precandidatos competitivos en la primaria. Y bueno, creo que esto amerita mantener nuestra dinámica y nuestra metodología de conversatorio. En esta oportunidad vamos a hablar seguramente todos, porque todos tenemos algo que decir sobre las primarias, así que les voy a pedir que seamos respetuosos de los 5 minutos máximos de cada exposición. No hay un orden preestablecido, pero dado que lo ve a Miguel de Luca, que es la primera vez que participa, creo, en bastante tiempo, por lo menos en este ciclo, yo le invitaría a Miguel a que nos comparta una primera apreciación de este proceso. Bueno, muchas gracias, Julio. Muchas gracias a todas, a todos por la invitación a participar. Efectivamente es la primera vez, así que voy a tratar de ajustarme a las reglas de juego. Las PASO tienen varias funciones, desempeñan en nuestro sistema político diferentes papeles. De ellos el más conocido es obviamente el de funcionar como procesos de selección de candidatos, ¿no? Y desde el punto de vista, digamos, de nuestra profesión han sido bastante y profundamente estudiadas en esa función, la función de seleccionar candidatos. Sin embargo, es menos conocida y aún menos estudiada o analizada otras funciones que cumplen las PASO, entre ellas la de ser, a mi criterio, una manera de orientar lo que llamamos, ¿no?, el voto estratégico, es decir, proveerle información a los votantes acerca de cómo reorientar su voto de cara a nuestra primera ronda electoral presidencial, ¿sí? Y esta función, por lo menos desde que fueron estrenadas en 2011, efectivamente se vio, digamos, en cada una de las citas presidenciales, ¿no? En 2011, por ejemplo, para reorientar el voto, digamos, no kirchnerista o no peronista, hacia la opción de Hermes Wiener, y tanto en 2015 como en 2019, para, de alguna manera, funcionar como un agregador de la coalición de Macri, ¿no? En la elección de 2015 para revertir el resultado de la primera, digamos, para acercar más a Macri a la primera vuelta, y en la segunda también para sumar una cantidad importante de votantes a la fórmula de Juntos por el Cambio. Con lo cual, claramente podríamos esperar que funcione de la misma manera en esta coyuntura de 2023, ¿no? Sobre todo porque no solamente las PASO presidenciales funcionaron así a nivel nacional, sino que este mismo efecto se ve en elecciones legislativas nacionales, ¿no? Si comparamos elecciones legislativas, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, también hay una diferencia significativa del voto entre la primaria y la elección. O bien también si comparamos, por ejemplo, elecciones de PASO para gobernador en aquellas provincias, obviamente, donde rige, en varias de las cuales se dio lo que se denomina el efecto reversión, es decir, la coalición o el partido más votado en la PASO no es el que gana la elección de gobernador. Se dio varias veces en Santa Fe, pero también se dio en otras provincias. Ahora bien, si esto es así, si las PASO funcionan como un reorientador o una proveedora de información para los votantes de cara a la elección general, y con esto voy terminando mi exposición, mi pregunta es si con estos niveles
de ausentismo electoral que se han verificado en las elecciones provinciales, podemos seguir diciendo que las PASO proveen una información relevante o contundente a los votantes para reorientar su voto en la primera vuelta, ¿sí? Estamos hablando, no tengo todavía todos los datos completos, pero estamos hablando de una perforación del piso del 70% de los votos, ¿sí? Si bien son elecciones provinciales, si bien en las elecciones provinciales siempre el nivel de concurrencia es menor, cabría esperar que en esta elección también, en las PASO, el nivel descienda en relación a elecciones anteriores, y entonces la pregunta que me hago es si van a seguir siendo las PASO un instrumento de información a los votantes para definir su voto y para seguir funcionando como una especie de primera vuelta, ¿sí? De primera vuelta de facto en nuestro extraño balotaje presidencial. Así que esta es más bien la pregunta que tengo para lanzar a la discusión. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Miguel. Bueno, sin dudas, esta función está por lo menos puesta en duda, ¿no? Bueno, no sé quién quiere seguir. Creo que Ignacio Lavaki se había ofrecido a comentarnos qué había dicho en perfil. También lo ve a Martín de Alessandro con ganas de tomar la palabra. Bueno, yo tomo la posta. No dije mucho en perfil, pero dado que me citaron lo digo. No, me parece que estamos en un punto bastante a ciegas con los instrumentos tradicionales, ¿no? Que usamos para pensar, bueno, qué puede pasar en una elección, por el problema que tienen las encuestas, ¿no? Digo, ¿cuál es el problema, no? Uno, este grado de dispersión que uno ve, ¿no? Todos los días uno puede abrir la página de Clarín y va a ver que el editor de la sección de política publica, según tal encuesta pasa tal cosa. Me cuesta encontrar otros países donde se vea semejante dispersión en cuanto a los hallazgos de sondeo de opinión pública con lo que es la Argentina, ¿no? Me parece que acá hay dos problemas. Uno tiene que ver con un problema más que un problema, una cuestión de que las encuestas son parte de la campaña, como dijo una vez Artemio López. O sea, la política cree que difundiendo datos puede moldear la opinión pública. Yo lo pongo muy en duda eso. Más bien no hay ninguna evidencia empírica que muestre eso. Sí puede moldear la toma de decisiones de inversores, de empresarios y cosas por el estilo, ¿no? Que después, por ahí por vía indirecta, tiene algún impacto, sobre todo en el caso del mercado financiero, sobre la opinión pública. Es decir, si uno publica una encuesta que da un resultado que no le gusta al mercado financiero, eso genera una corrida cambiaria y probablemente eso va a terminar teniendo una incidencia sobre lo que pueda pasar en una elección. Pero de otra manera yo no lo veo primero no creo que no veo que la gente le interese tanto la política, el grueso de la opinión pública, como para estar todo el día pendiente de las encuestas, ¿no? Pero me parece que hay un problema adicional, que es el de manipular datos y cosas por el estilo, ¿no? O difundir datos falsos o datos ligeramente toqueteados, para ponerlo de manera elegante. Que es el tema que va en sintonía con lo que decía Miguel de los niveles de ausentismo, ¿no? Es el tema de que la gente no responde encuestas, ¿no? El sesgo que introduce el hecho de que para conseguir un caso efectivo, tal vez antes hubo 7 rechazos. Y una cuestión de el sesgo que introducen ciertas metodologías de recolección de datos, ¿no? Que pueden privilegiar a ciertos grupos, ¿no? Tal vez grupos más con opiniones más intensas. Entonces, en ese sentido, parece que estamos un poquito más a ciegas. Creo que, no sé si es un problema generalizado, ¿no? Porque, no sé, yo sigo otros países. En Perú, por ejemplo, uno no ve semejante dispersión de datos entre las principales consultoras cuando llega una elección. Y me parece que es un territorio bastante más difícil de relevar. Y no es que todas las consultoras usan las mismas metodologías, ¿no? Digo, el Instituto de Estudios Peruanos hace encuestas telefónicas, Ipsos hace presenciales y Datum, que serían las 3 principales consultoras, hace presenciales. Y en general, digo, suelen tener los resultados dentro del margen de error. Y los desvíos que podemos ver muchas veces se explican porque no los dejan publicar datos en la última semana de campaña por este tema de la veda, ¿no? Entonces, en eso andamos así. Ahora, si uno mirara los fundamentals, como le gustaría decir a los economistas, yo creo que es posible prever dónde va a estar el voto del oficialismo
y lo que es más difícil de prever es cuál va a ser el resultado de la competencia interna en Juntos y lo que obtenga Milei, ¿no? Que me parece son las dos cuestiones que más difíciles. O sea, parece difícil que el peronismo en esta elección obtenga más de un 35%, ¿no? Digo, la peor elección del peronismo unificado en democracia, desde la vuelta a la democracia, es la de Duhalde, ¿no? Sacó 38%. Uno mira, es una encuesta, pero una encuesta sí que es periódicamente publicada y uno sabe quién la contrató, que es la del Ditela, que correlaciona bastante bien con el apoyo de cualquier oficialismo, y uno ve que eso está en 25%. No digo que el peronismo vaya a sacar 25%, no me lo imagino, pero digo, va camino hacia una mala elección. Hace 2 años, con un escenario un poquito más benigno, hizo una elección legislativa, sacó un 33-34% de votos a nivel nacional, sumando los 24 distritos. Entonces, eso me parece que es la parte fácil. Lo más difícil creo que es lo otro, que es la interna de Juntos y el voto de Milei, sobre todo por esta cuestión de, bueno, mucha gente habla del desinfle de Milei y demás. La realidad es que en las elecciones provinciales no nos dan mucha información sobre qué puede pasar en la elección nacional, porque son otros candidatos, son otro sistema de partidos, es otro cargo en juego, y Milei no ha estado presente en la boleta, ¿no? Puede estar la foto, pero no es Milei al que votan, ¿no? Entonces ahí, digo, tratar de decir que, digamos, inferir que porque Milei, el candidato supuestamente referenciado en Milei sacó un 3% en tal distrito, va a sacar eso Milei en tal distrito en la PASO, me parece que es un poquito torturar los datos. Así que yo ahí tendría un poquito de cuidado con esas cuestiones, ¿no? De esto de Milei se pinchó. Hay un punto, sí, ¿no? Hace 6 semanas, un poco que los políticos, antes del cierre de lista sobre todo, los políticos y los medios giraban en torno a la agenda que proponía Milei, ¿no? Discutiendo sus propuestas. Y en el último mes y medio, Milei ha pasado más tiempo dando explicaciones que instalando la agenda, ¿no? Entonces, por ahí eso haya bajado un poco la espuma de Milei. Y sobre la interna de Juntos, honestamente, me parece muy difícil decir qué va a pasar ahí. Solamente me parece que es un poco lo que sugieren, si uno, dado que hablé de la difusión de encuestas, el hecho de que hayan salido desde las dos campañas a instalar que cualquiera de los dos candidatos es mejor candidato de segunda vuelta, me da la sensación de que está reñida, pero no pasaría de eso. Así que bueno, corto acá para no violar el límite de los 5 minutos. Gracias. No sé, Martín, si querés. Bueno, gracias, Julio. Bueno, ya que es un conversatorio, vamos a conversar. Entonces, algún comentario sobre lo que dijeron antes Miguel y Nacho. Miguel se refirió, entre otras cosas, al ausentismo. Y yo tengo, bueno, la participación más baja, o sea, el ausentismo más alto que yo tengo es en las primarias de 2019. ¿No? Y ahí tengo, no, perdón, de 2021. ¿No? Y ahí tengo un casi 68% de participación, 67,8%. Y por lo que estuve viendo un poco, algo por arriba, confieso, ahora estaríamos en las elecciones que hubo este año hasta ahora, en estas 15, 16, 17 elecciones que hubo hasta ahora, un 5% menos. Entonces estaríamos como de 68 en una participación de 63. Dada la situación del país, me parece que la democracia en general la estamos sacando bastante barata con 63. Es decir, hay un clima cualitativo de decepción, de derrotismo que podría haberse esperado, al menos desde mi punto de vista, un ausentismo mayor. Por supuesto vamos a ver qué pasa, pero en 2 semanas, pero probablemente una primera presidencial tire un poquito para arriba. Con todo van a seguir siendo la mejor encuesta, ¿no es cierto?, como para reorientar el planteo de Miguel, como para reorientar un voto estratégico en una primera vuelta real o en una segunda vuelta efectiva. Después,
tengo un comentario también sobre lo que dijo Nacho, que dijo, bueno, a pesar de todas las dificultades que estamos viendo con las encuestas, no las podemos tomar como predictoras prácticamente de nada, pero dijo, es bastante fácil predecir que el peronismo va a estar más o menos alrededor del 35%. Ok, entonces una elección del peronismo del 35% es una elección que, teniendo en cuenta lo que el propio Nacho dijo, que Duhalde, en condiciones mucho mejores, podríamos decir, en términos generales del país y del propio peronismo, sacó 38, es una gran elección para el peronismo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué digo es una gran elección? Porque uno podría esperar una catástrofe electoral para el peronismo este año. ¿Por qué? Bueno, porque la gestión de Alberto, Cristina y Massa es tan mala que no dieron prácticamente nada, ningún recurso a la población, al electorado. Las anteriores administraciones peronistas, bueno, algo dieron al electorado y sobre todo a las clases populares, ¿no? Uno puede decir, bueno, o gobernabilidad, o estabilidad económica, o algo de redistribución, o consumo, o alguna simbología patriótica, no sé, algo. En cambio, el gobierno actual, claramente peronista, obviamente, es tan malo desde el punto de vista económico, como desde el punto de vista simbólico, ¿no es cierto? Nunca se mostró el peronismo tan lejos de la gente, lo que pasó en la pandemia, las vacunas, etcétera, el vacunatorio VIP, el cumpleaños de Fabiola, etcétera, etcétera, ¿no? Muestra también un peronismo muy, muy desconectado del electorado. Por lo tanto, me parece que si hace una buena elección, como un 35%, sería, creo yo, una buena elección. ¿Qué sería una catástrofe? Salir terceros. ¿Qué sería una buena elección? Salir segundo con cualquier porcentaje. Me parece que si en estas condiciones el peronismo sigue haciendo una buena elección, es porque hay que volver a estudiar una vez más el peronismo, porque es algo realmente incombustible. Pero bueno, dejo acá un poco provocadoramente el final para seguir con la ronda. Gracias, Julio. Gracias, Rosendo. Bueno, gracias, Martín. Habría que ver de qué hablamos cuando hablamos de peronismo, porque no hay que... Yo no descartaría que la suma de Grabois, Schiaretti y Moreno esté en 10 puntos. 10 puntos sería mucho, frente a un Massa de 20 y pico, ¿no? Y creo, bueno, que está también conectada Lourdes Puente, a quien todos conocemos, pero además ahora se estrena como precandidata al Parlasur por el partido Hacemos por el País, que lleva a Schiaretti de candidato. Así que no sé, Lourdes, si tenés algo que aportar sobre estos peronismos alternativos que tampoco hay que soslayar, ¿no? Bueno, no pensaba hablar porque entré tarde, tuve un desliz con el internet. Pero, a ver, me parece que el peronismo está el peronismo está en plena transformación. El candidato que lleva el gobierno no es digerido por el peronismo que estuvo conduciendo hasta este momento, y me parece que eso ya es crítico, o sea, ya es crítico. Pero por otra parte, la candidatura de Grabois me parece que pone en juego un poco el purismo del que el peronismo que estaba en el gobierno hacía alarde. Me parece que los votos que lleve Grabois van a hablar de gente convencida en esa línea, o sea, los puristas verdaderos, y va a quedar mucho más claro quiénes están más vinculados a un peronismo que no quiere perder, o sea, que está más preocupado por la posición, ¿no? Por no perder la silla, que creo que fue el gran problema del peronismo, por lo menos es una mirada mía por la cual yo creo que estoy jugando una alternativa peronista. O sea, lo que le pasó al peronismo más de centro, a un peronismo más racional, llaman algunos, no me gusta a mí la palabra, pero por lo menos que no tiene una mirada sectaria o fanática o con soberbia moral de que tiene la posta, ese peronismo más tradicional
nunca se enfrentó a ese grupo más sectario, un poco también para no perder posición, sobre todo los territoriales, ¿no? Entonces, de alguna manera, me gusta lo que dice Pablo Tauzón de que todos lo critican a Alberto, pero porque Alberto es el espejo de todos en algún punto, en el sentido de nadie que se le anime a Cristina y a ese sector del peronismo, y lo ha dejado conducir todo el espacio, ¿no? Pero porque tampoco nadie se le opone, nadie se le puso enfrente ni nadie se animó. Y un poco la candidatura de Schiaretti y el espacio que ahora en el que yo estoy, demuestra también la dificultad de eso. Es decir, cuando vos querés sumar gente que es crítica al kirchnerismo, no se suman porque pierden intendentes, cualquier lugar territorial. Ir por una jugada donde probablemente pierdas hace que pierdas tu lugar. Entonces siempre vas a donde había. La candidatura de Massa descolocó todo eso. O sea, ahora me parece que son todos muy parecidos como personas, no como grupo político, porque de alguna manera Sergio Massa de alguna manera es un frente de todos dos. Algunos tienen la esperanza de los que creyeron en Alberto, creen que ahora Massa sí va a poder cambiar el peronismo. Bueno, hay algunos que creemos que hay que renovarlo desde afuera, pero la realidad es que se está cambiando ya, porque Sergio Massa no es Alberto, y es una incógnita si la gente va a castigar en Massa al gobierno. Sergio evidentemente cree que no, que él puede mostrar otra cara, aun cuando todos lo identificamos con el gobierno, cree que puede mostrar otra cara y por eso es candidato, y es un candidato que todo el mundo cree que es competitivo. Esta idea de que si gana Patricia en la interna, Sergio Massa podría tener más chance, yo se lo he escuchado a muchísimos analistas, o sea, mucha gente que cree que Sergio Massa o Horacio Larreta están más preparados, tienen con más conocimiento del Estado, más conocimiento de las fuerzas políticas y más posibilidades de conducir el país que viene, que es un país muy crítico, que cualquiera de los otros. Entonces, creo que eso también es un aporte al escenario, pero sabemos muy poco, o sea, yo estoy más por no por chance. En mi caso hay una jugada a ir construyendo espacios diferentes, nuevos liderazgos, la llegada a la política de otra gente, pero esa es mía, es la apuesta que pensamos desde el espacio nuestro, pero creo que las dos grandes coaliciones están las dos reconfigurándose, y el sistema político está como volviendo a dar las cartas, y me parece que va a ser muy interesante lo que venga, sea quien sea. Incluso no es lo mismo si Sergio Massa pierde por poco que si pierde por mucho, no es lo mismo si Graboy saca 10 que saca 3. Creo que todo eso, que dentro de 2 semanas vamos a tener mucho más para hablar, me parece. Bueno, gracias Lourdes. No sé quién quiere seguir. Bueno, está Tomás Mujica, Patricio Gómez Talavera, bueno, obviamente Carlos Weisman, Silvia Ruiz Moreno. No sé quién quiere tomar la palabra. Tomás, abriste vos el micrófono, ¿no? No, pero me sumo a hacer un par de comentarios. Buenas tardes. Bueno, un poco también en línea con lo que se ha venido diciendo, tratando de hacer un aporte. Dos cosas. Yo creo que, obviamente, como se ha dicho, es muy difícil de predecir el resultado de esta elección, fundamentalmente, como señalaba Ignacio, cuál va a ser el resultado de la interna de Juntos, cómo va a ser el resultado de Milei. Pero sí creo que donde existe un consenso bastante extendido es respecto al clima social en el cual se desarrolla esta elección, que está marcada por el desánimo, por una sensación de fracaso colectivo. A mí me hace acordar mucho a octubre de 2001, digamos, sin que sea un marco tan catastrófico. Y eso creo que va a tener alguna repercusión electoral en términos de cuál va a ser el voto que tenga el oficialismo, digamos, que seguramente en términos históricos por lo que ha sido el voto del peronismo va a ser relativamente malo. El tema del ausentismo electoral, lógicamente, y después el voto por candidatos que expresan algún tipo de protesta, como podría ser contra el sistema, si se quiere, o contra el establishment político, como podría ser Milei. Ese es un primer comentario.
Segundo, también lo que uno percibe en las encuestas, más allá de las dificultades que tienen, es que existe una cierta demanda de orden en la sociedad. Yo hoy pensaba, digo, es una especie de momento roquista, ¿no? De paz y administración, donde hay cierto reclamo de la sociedad de más orden a nivel económico, una economía más tranquila, para citar a Martín Guzmán, cierto, digamos, de una política más consensual. Creo que eso está, y de alguna manera la saturación del centro que estamos viendo también expresa de alguna manera un intento de responder a esa demanda. Y por último, digo, ya me salgo un poco de estos dos primeros comentarios, voy hacia otro lugar, respecto a lo que decía Lourdes, que comparto en todo. Sí creo que ese peronismo de centro, que hasta ahora ha sido una expresión territorial, que en definitiva terminó en muchos casos evitando el salto a lo nacional por cuestiones tácticas, como por cuestiones que tienen que ver con la supervivencia en el territorio, seguramente va a tener una oportunidad después de esta elección. Obviamente va a depender de cuál sea el resultado final, digamos, de si Massa es presidente o no, pero sobre todo si Massa no llega a ser presidente, creo que va a tener una oportunidad, y probablemente ahí uno podría especular que va a haber movimientos desde afuera hacia adentro, ¿sí? Desde una confluencia desde esos sectores. Estoy pensando en referentes como podría ser Martín Yarllola, que van a tratar de alguna manera lanzarse a la conquista del peronismo, entendido en un sentido amplio, y tratar también de generar algún nuevo paradigma que tenga que ver bueno, con otra relación con los sectores productivos, con una cierta mirada modernizadora, con una inserción internacional más, digamos, más pragmática en algún punto, con otra política fiscal, en fin, eso es, con otro programa en definitiva. Bueno, esos son mis comentarios, llego hasta acá, gracias. Muchas gracias, Tomás. No sé, Patricio, Silvia, no sé, bueno, acá hay unos comentarios en el chat, pero no sé quién. Bueno, Julio. Carlos Agostino también está por. Sí, Carlos, Julio. adelante. Sí, gracias, Julio. Bueno, siguiendo la línea de Tomás Mujica, creo que es muy importante esto del contexto de incertidumbre y de los altos niveles de insatisfacción, que según la encuesta de Ditela alcanzan alrededor del 90%. El clima social, evidentemente, es muy malo, ¿no? Es una sociedad indignada, angustiada, resignada en muchos casos, que tiene, digamos, problemas y temas a resolver, como son la inseguridad, la inflación, todos los temas económicos, aumento de tarifas, los salarios, los precios, etc. Y un clima político realmente en donde la desconexión entre la política y la gente es muy grande. El famoso distanciamiento entre el representante y el representado, ¿no? La imagen negativa que tienen los candidatos. En algunas encuestas dan más allá del 40, en algunas más allá del 50. Los altos niveles de falta de conocimiento de los candidatos. Doy un ejemplo, sin que signifique una pertenencia a tal o cual sector. Grindetti tiene un 61% de desconocimiento en la provincia de Buenos Aires. A esto se le suma un electorado volátil, como todos sabemos, que está fatigado, que está indignado, como dije, donde la antipolítica aparece como un actor relevante e importante, ¿no? Se han realizado elecciones con altos niveles de indecisos. Yo me he preguntado a dónde van los votos de los indecisos, y me voy a seguir preguntando eso, ¿no? Con un elector que te dice una cosa y hace otra. Este es otro de los problemas que tenemos, ¿no? Y que decide su voto 48 horas antes de la elección. Esto ha determinado algunas cosas que han puntualizado muy bien Miguel de Luca, Martín de Alessandro y creo alguien más, sobre el tema de los niveles de participación, abstención. Yo le agregaría voto en blanco, y tengo un tema personal, que es el voto de los extranjeros.
La abstención, en general, hay un descenso en la participación. No se ve. De las 18 jurisdicciones en donde se han realizado un comicio, en 15 ha descendido la participación. Y en 9, bastante relevante ha sido. Tenemos los casos de Córdoba en un 60%, también en Río Negro, Corrientes, etc. Más o menos estamos en un porcentaje de un 48.6 de votantes en este momento. 5.200.000 no han concurrido a votar. Es decir, creo que no es un dato menor. Algunos dicen que es el 31.9, Martín daba otro dato, pero bueno, estamos, digamos, aproximados. Otro tema relevante es el voto en blanco. El voto en blanco en algunas provincias ha crecido hasta un 4 o 5%, pero en Tierra del Fuego fue el 21.1%. En la capital de Rawson el domingo fue 24.4%. Y llegamos al colmo en el municipio famoso, digamos, este es el plato fuerte del día, el voto en blanco, donde el intendente, acá lo tengo notado, Jorge Seintune, de Alianza Arriba por Chubut, que llevaba 24 años a cargo de la intendencia de ese lugar, y se llama Teca, ¿no? Ganó el voto en blanco. Es decir, creo que es un estudio del caso, ¿no? Y por último, me preocupa el voto extranjero. Tenemos 3 millones de votantes extranjeros en el país, de los cuales casi 1 millón están en la provincia de Buenos Aires. Y se ubica, bueno, en muchas provincias, como todos conocen, en el caso de la provincia es la ley 11.700, los extranjeros pueden votar hasta el nivel de gobernador. Tenemos que de esos 950.000 y monedas votantes extranjeros, 366.000 están ubicados en la primera sección electoral, 440.000 en la tercera sección electoral y 58.000 en La Plata. Y el resto en las demás, digamos, secciones electorales, en las 5 restantes de las secciones electorales que comprenden el mapa de la provincia de Buenos Aires. Bueno, esto ha determinado que de las 18 jurisdicciones, las 17 millones de personas que han votado, digamos, de los 35 millones que componen el electorado, el gobierno nacional ha ganado en 5 provincias, Juntos lo ha hecho en 5 provincias, se ha ganado 3 pasos, y las fuerzas federales ganaron en 5 provincias. Yo creo que no, es cierto lo que se ha dicho acá, creo que por Miguel y Luca, que las PASO, yo tengo mi opinión, recuerdo los grandes debates que tuvimos con Scott hace 40 años atrás, que fue el primer artículo que publicó en la ley sobre las PASO. Yo no soy muy adicto a las PASOs, pero bueno, es una decisión ya tomada y es ley. Y bueno, creo que van a ser distintas. La votación, digamos, de octubre va a cambiar y la presencia va a ser más alta, creo, ¿no? Porque se definen muchas cosas. Bueno, esa es mi opinión. Gracias, Carlos. Antes de pasar la palabra a Patricio, me salgo un minuto de mi rol de moderador y quería comentar algo sobre esto que decía Tomás Mujica, de imaginar el escenario del peronismo, de Unión por la Patria, si fuera derrotado Massa, ¿no? ¿Qué pasaría el día después? Creo que una señal de que esta es una elección de muchos cambios políticos en todos los sectores, es que lo mismo se podría aplicar a casi cualquier espacio, ¿no? Uno puede imaginar sin mucha dificultad una especie de pase a degüello de la dirigencia en cualquier caso de una derrota. Si Kicillof llega a perder la reelección en la provincia de Buenos Aires, seguramente se viene una discusión muy profunda del peronismo bonaerense sobre la sucesión. Creo que en el hipotético caso que uno pareciera verlo más lejano, pero no es imposible, que Juntos por el Cambio fuera derrotado en esta elección, creo que también se vendría una discusión fortísima para toda la dirigencia de Juntos por el Cambio actualmente, y que seguramente haría lugar a una renovación importante. Bueno, y creo que estemos hablando de estos desafíos por venir para cualquier derrotado, creo que
da cuenta del nivel de transformación subyacente que hay en esta elección, ¿no? Bueno, no sé, Patricio, si querés tomar ahora el micrófono. Muchas gracias, Julio. Bueno, unos breves comentarios, porque bueno, ya se dijeron un montón de cosas muy pertinentes y muy interesantes. Me parece que lejos de una situación de presión electoral, creo que tenemos que considerar seriamente la idea de que Milei ya ha fidelizado una proporción de votos de una manera muy relevante, y eso no significa que haya construido una identidad alternativa a las dos coaliciones dominantes. Creo que es más correcto, más conveniente pensar al voto de Milei como un depósito. Lo voto para enviar un mensaje al margen de lo que diga, al margen de lo que piensa, al margen de lo que haga, como síntoma de desánimo, de descrédito con respecto a gran parte de la política vigente. Un poco es esa frase que decía el exalcalde de Nueva York, Ed Koch, hacia el final de su mandato. Decía, yo ya no sé, con respecto a los votantes, yo ya no sé qué es lo que quieren, pero me doy cuenta que ya no quieren nada conmigo. Esa sensación creo que es la que termina generando una situación de necesidad de encontrar a alguien que funja de depósito de confianza, alguien que simbolice ese malestar, al margen de lo que diga, al margen de lo que haga. Un poco se vio con Bolsonaro esto, hay una gran proporción de votantes que están más enfocados en enviar un mensaje, en canalizar su desánimo, que realmente se consideren adscriptos a la plataforma que propone Milei. Eso por un lado. Yo adhiero a la idea que se dijo por acá de que los instrumentos para medir esta elección son muy difíciles, son muy dudosos, presentan muchos problemas, sobre todo para medir los estratos más bajos. Creo que si va a haber una sorpresa en 12 días va a venir por el lado del comportamiento de los votantes de menor nivel social, que básicamente nos están mostrando que además están cada vez menos propensos a responder encuestas. Si uno, por cada 5 consultas que uno hacía hace 4 años, tenía una respuesta, ahora tiene 1 cada 9. Entonces, de alguna manera, eso distorsiona la imagen que nosotros estamos viendo. Otra cuestión, me parece que el rol de Grabois, al margen de las consideraciones ideológicas o personales que se puedan hacer, va a ser relevante. Creo que es la primera vez que vamos a tener un candidato en la interna del peronismo que genuinamente va a jugar un rol de atrapar votantes que el candidato principal, el candidato favorito de la coalición peronista, tiene más problemas en capturar. Y creo que eso puede ser un punto relevante, sobre todo pensando en el votante más vinculado al ámbito donde viene Grabois, la economía popular, el mundo del subsidio, de la informalidad, que el peronismo ya tiene problemas para capturarlo, en términos de seducirlo, digo. Me parece que estamos yendo hacia una elección más vinculada a personalidades. Creo que en primera vuelta, y si hay balotaje, sobre todo en balotaje, más que sellos, que pertenencias, la decisión que va a determinar el nombre del futuro presidente va a estar más relacionada a su propio rendimiento, a su propia personalidad, a su propia individualidad, porque las adhesiones partidarias o hacia las dos coaliciones creo que están bastante deprimidas en este sentido. Creo que estamos viviendo un relevo generacional, además. Esto se puede ver en el promedio de edad de los gobernadores que están siendo electos. Hay una generación que se está retirando. Me parece que eso que es la generación que se hizo adulta durante el proceso militar, durante el tercer peronismo, que está jugando, creo que sus últimas cartas. Y cada vez estamos viendo una generación que se hizo adulta en democracia. Se ha ido el ejemplo de Martín Yarlora, me parece que el ejemplo más claro es el nuevo gobernador de Chubut. Y también al interior del peronismo, digamos, Massa, Kicillof, ambos son personas que nacieron después de 1970,
Creo, para terminar, que hay dos factores que hay que seguir. En primer lugar, el nuevo rol del radicalismo. Si Martín Lustó se impone en la PASO de Juntos para el Cambio en la ciudad de Buenos Aires, creo que estamos ingresando en un ciclo político absolutamente distinto a nivel nacional, con derivadas absolutamente imprevisibles, porque la suma de un eventual triunfo de Lustó, más Puyaro, más el liderazgo emergente de Rodrigo de Loredo, aunque derrotado, liderazgos nuevos como el de Abad en la provincia de Buenos Aires, creo que pueden generar un cambio de dinámica interna muy profundo al interior de la coalición Juntos por el Cambio y por concomitante derivar hacia todo el sistema político. Y por último, creo que la identidad, más que la adhesión a un sello, sino a una manera de ser y de estar, de percibir a la sociedad, va a ser mucho más importante que cualquier sesgo programático ideológico. Creo que si el determinante para elegir un candidato va a pasar más, porque si mi visión de la sociedad, de la economía y de la política está siendo cuestionada frente a otros grupos, eso va a consolidar mi adhesión a mi bloque y mi capacidad de movilizarme y de volver a elegir a la opción con la que yo me siento más identificado. Un ejemplo de eso es que nosotros hemos pasado por meses de alta inflación y la intención de voto de Sergio Massa mayormente no se ha deprimido. Es como que ya la gestión pasa a ser, lamentablemente, seguramente para algunas cosas, un dato secundario frente a la identidad de grupo. Muchas gracias. Gracias, Patricio. Bueno, hay unos cuantos que no han hablado, no sé si alguien quiere tomar la palabra. Julio, solo una aclaración. Yo no dije que iban a sacar 35% el oficialismo, la suma de Grabois y de Massa. Dije que esperaba que estuviera entre 30 y 35. Coincido, 35 es una muy buena elección. Catástrofe electoral para mí es abajo de 30. Me parece difícil pensar que el peronismo, que Unión por la Patria saque abajo de 30 puntos, ¿no? Sí, me parece que sería una catástrofe desde el punto de vista electoral. Incluso terminando segundo, ¿eh? Ahora, respecto a este tema de la relación entre gestión y el apoyo electoral, digo, a ver, la gestión de Juntos por el Cambio de Macri fue bastante pobre y Macri obtuvo casi el 41% de los votos en 2019. Y la gestión de Alfonsín en términos económicos fue bastante mala y Angelós sacó el 37% de los votos. Con lo cual, y si uno comparaba, si uno pensaba en la gestión, bueno, claramente la gestión de Néstor Kirchner fue bastante mejor a la de Cristina, a Cristina parte 1, y Cristina ganó en 2007 con 46% de los votos y con una gestión de ella que no fue tan buena en términos, si uno mira la inflación, el crecimiento, etcétera, etcétera, ganó con el 54% de los votos. Entonces, no sé si hay algo en el peronismo o es algo de que hay una parte identitaria del voto que va más allá de la gestión, como decía Patricio, ¿no? Digo, a mí me cuesta pensar un derrumbe electoral en el peronismo comparable al que tuvo, por ejemplo, el PRI en México en la elección de 2018. Eso, digo, y uno lo ve también en elecciones provinciales. Si bien la elección de Chubut es muy particular y no hay que torturar los datos llevando los datos de las elecciones provinciales a lo nacional, pero es bastante significativo que si uno mira las últimas 3 elecciones provinciales de Chubut, los 2 principales candidatos eran 2 peronistas, ¿sí? De 2 vertientes distintas, una más provincial y una más nacional, con alguno que cambió de bando en el medio, como Bussi, y en 2011 y 2015 sumaban 80% de los votos, y en 2019 sumaban el 70% de los votos, moneda más, moneda menos, y esta vez todos juntos sacaron en verdad un poquito más del 35 porque los cómputos de Chubut se incluían los votos en blanco y los nulos, ¿no? Pero si uno lo priva de eso, da un poquito más arriba, pero se cayó a la mitad, básicamente, el apoyo por las 2 vertientes del peronismo, ¿no? Fueron todos juntos y sacaron la mitad de los votos. Entonces, simplemente eso, pero para ponerlo un poquito en perspectiva.
No, además, si hubiera derrumbe de votos del peronismo, el tema es a dónde van esos votos, ¿no? Porque el caso de México se trataba de una oferta electoral que proveía sustitutos del PRI en aquel momento. Actualmente, si uno imaginara en un escenario catástrofe un derrumbe del peronismo, estaríamos hablando de un ascenso de otras opciones panperonistas, probablemente, ¿no? Esos votos no irían necesariamente a opciones totalmente incompatibles, ¿no? O se podrían quedar en la casa. Bueno, ese es el efecto 2021. Julio, ¿puedo aportar un dato? Sí, sí, también hay Julio. muchos que no hablaron, no sé si... Pero bueno, perdón, adelante, perdón. Carlos. Después. No. No, es un simple Dale, dato. por favor. Si uno compara esta elección con la anterior, el peronismo en el Chaco perdió 26%. En Mendoza y en San Luis perdió el 20%. En San Juan, Santa Fe y La Rioja el 15%. En Neuquén el 13%. En Córdoba el 12%. En Salta el 11%. Y la provincia donde más baja está la diferencia es Tucumán, 5%. Nada más. No sé Hola. si alguien más quiere tomar la palabra. Silvia Julio. Ruiz Moreno. Silvia. ¿Qué tal, Silvia? Hola, muchas gracias por la invitación, a Carlos especialmente. Bueno, creo que coincidimos en el descontento generalizado que está harto medido y no hace falta ni siquiera medirlo porque lo vivenciamos. Y de ese descontento ya hemos visto que está derivando en una caída en la participación electoral. Recordemos que la elección del 2021 se hizo con protocolos COVID, con mucha gente con miedo de ir a votar por contagios, y ya estamos por debajo de eso. La pregunta es, ¿quiénes no van a participar? Si no van a participar los electores que van solitos a votar y que generalmente pendulan en su voto en cada elección, o pueden tener alguna simpatía personal que continúen a través del tiempo, pero que es variable en general, nos vamos a encontrar con un escenario de guerra abierta de aparatos, que ya los estamos viendo por las calles, ¿no? Porque los aparatos se están movilizando en la campaña, los vemos con las visitas, los vemos en los barrios, vemos todo el trabajo que están haciendo en cada barrio, y los vamos a ver el domingo 13 a full, con las prácticas y los vicios que conocemos que a veces tienen también los aparatos. Y ahí lo que se va a definir es una guerra de aparatos. ¿Quién tiene el aparato más sólido para consolidarse? En este sentido, cobran particular importancia las elecciones locales, porque los intendentes están jugando un montón en la provincia de Buenos Aires, o los gobiernos locales en las provincias que todavía no votaron, o los que votaron también se siguen jugando algunas cuestiones de posicionamiento dentro del escenario nacional, entonces van a estar jugando, y eso lo vamos a estar viendo, ¿no? Ahí vamos a ver los intendentes si dan la boleta corta o dan la boleta entera, que eso también va a marcar otra situación que tiene que ver con disputas internas, y eso, aprovechando la primaria, muchas veces es una señal, ¿no? Una marca de lo que va a pasar en octubre, sí, ¿no? Entonces, eso también lo vamos a estar observando. Y luego la otra cuestión, de si lo que también deja de funcionar también son los mismos aparatos. ¿Qué aparato se debilita? ¿Qué aparato se desarma dentro de todo ese conjunto? Si la baja participación también impide a las fuerzas políticas movilizar. Esto lo hemos visto ya en las provincias. Hemos visto ciertos desgajes de esos aparatos. Entonces, eso también, ¿no? Es una cuestión a ver cómo va a estar funcionando. Y nos abre un escenario de incertidumbre enorme, porque
más o menos contar aparatos nos damos cuenta cómo se define la cuestión, pero si los aparatos también se desarman, eso no lo podemos medir. Y lo otro que a mí me preocupa enormemente es que, a diferencia del 2001, cuando había un inmenso descontento, pero cargado de una expectativa, que es lo que podía suceder después que se vayan todos, y entonces era un descontento movilizado. Hoy día estamos en un descontento que es una retirada silenciosa de la ciudadanía hacia no sabemos dónde, con bajísimas expectativas respecto de lo que va a hacer el gobierno próximo, sea quien sea. Esa población desmovilizada, desangelada de la política en este año de 40 años de la democracia, a mí me parece un serio riesgo para lo que va a venir, tanto por lo que va a venir en la elección de octubre, por la incertidumbre que va a generar en el balotaje, un balotaje si hay entre lo mismo y lo mismo, en gente que puede sentirse poco incentivada. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, esas son las preguntas que les traigo acá para la discusión. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Hay unas cuantas preguntas en el chat. Julio, ¿me permitís Sí, un pie de página para retomar algunas de las obviamente. cosas que estamos conversando? Gracias. También estamos conversando un poco acerca de dos visiones generales acerca del electorado argentino para tratar de dilucidar qué va a pasar en las PASO, ¿no? Entonces, una gran familia argumental importante en el análisis político es que, bueno, el electorado está un poco loteado. Entonces, esta idea que la identidad de los grupos, básicamente peronismo, no peronismo por decirlo, a lo Torre y muy rápidamente, son identidades fijas, entonces hagan lo que hagan los representantes o los gobiernos de un lado y del otro, eso no modifica mucho la aguja de los resultados electorales después. Eso es, digamos, una familia. Pero también es cierto que también a lo largo de las elecciones argentinas ha habido transferencias de votos entre esos bandos y que el sistema de partidos, digámoslo así, politológicamente, no está congelado. Entonces, no sé, hubo un montón de peronistas que votaron a Alfonsín en el 83, un montón de radicales que también votaron a Menem en el 89 y en el 95, y así, ¿no es cierto? Radicales que votaron. Bueno, un montón de candidatos a lo largo de la historia, y muchos de los que votaban a Cristina, ese 54% de 2011, después se fueron a otros. Entonces, me parece que hay como una batalla entre estas dos grandes previsiones, ¿no? Las identidades lo explican todo, o la previsión, el estado de la economía, o el estado de ánimo general, que parece estar primando bastante en este año, lo van a explicar todo. Por supuesto que yo no lo sé, ¿no? ¿Cuál de estas dos visiones terminará explicando más lo que va a pasar el 13? Porque no tenemos ni idea de lo que va a pasar el 13. Pero creo que estas dos explicaciones potenciales y posibles todavía están bastante abiertas. Gracias. Es muy interesante el punto, Martín. No sé si alguien más quiere agregar algo. Hay unos cuantos que no han hablado aún. Alfredo Vítolo. Gracias. Primero, gracias por la invitación a participar. Yo no soy sociólogo ni politólogo, sino soy abogado y me dedico al derecho constitucional. Integro el Instituto de Política Constitucional. Yo quería hacer preguntarles más que nada un tema, si este tema de la apatía no también tiene que ver con la forma de implementación de las PASO. A mí las PASO me parecieron siempre un engendro, de hecho lo tengo escrito hace algunos años, y un engendro en cuanto que con una lógica que a lo mejor
tenía razón, o tiene razón de ser en los Estados Unidos, se armó un escenario que lleva a que la gente termine cansada. O sea, un votante de Córdoba este año va a terminar votando 5 veces. Un habitante del Chaco lo mismo. O sea, estamos en escenarios que son ridículos en cuanto a la forma de instrumentación. Y todas elecciones en teoría obligatorias, más allá de que esto no pasa nada si no vas a votar. O sea, la gente termina en un hastío infernal sin saber qué es lo que está votando, cómo está votando. Y yo creo que eso también tiene que ver con el ausentismo, el cansancio de la gente en un sistema que no ven que cambie por más que uno vote. Esto es peligroso para la supervivencia del sistema democrático como tal. En segundo lugar, el otro problema que yo veo es que la forma que están implementadas las PASO terminan expulsando la posibilidad de acuerdos partidarios en las elecciones que realmente valen la pena, que son las de primera vuelta y segunda vuelta. O sea, por ejemplo, vamos al escenario de Juntos por el Cambio. La derrota de Horacio Rodríguez Larreta o de Patricia Bullrich impide que se las incorpore en la elección general en ninguna posición. O sea, no hay ninguna posibilidad de que la gente derrotada, o Patricia o Horacio, puedan tener algo que participar electoralmente en la elección, en la elección que vale. Y esto creo yo que es una estructuración que está hecha a propósito de aquellos sistemas que no tienen competencia interna. O sea, acá hay un juego que ustedes como sociólogos y como politólogos seguramente podrán evaluar mucho mejor que yo, de dejar afuera gente muy valiosa en el sistema político que no pueden participar del acto electoral por esta estructura del sacar, que el que gana se lleva todo. Lo mismo, o sea, el modelo de la fórmula cerrada a presidente y vice impide, y esto vemos en Estados Unidos que no funciona de esta manera. El presidente es presidente, pero el vice puede ser motivo de una negociación política. O sea, en este escenario también lo tenemos cerrado. O sea, a mí me parece que el sistema termina siendo malo y termina llevando a que la gente quede cada vez más desesperanzada con la política como actividad transformadora y más pensando en que puede dar lugar a estructuras de, como decían recién en algunos, los acuerdos de los aparatos, y llevando a que la gente siga sin que diga, no tiene ningún sentido que vote. A esto se le agrega también la lista sábana, en provincia de Buenos Aires se votan 35 candidatos, nadie tiene la menor idea que es el tercer candidato por el que va a votar en la lista de diputados nacionales. O sea, hay todo un escenario que es una especie de tormenta perfecta que conspira para que la gente no quiera ir a votar. O sea, y la gente no se sienta entusiasmada con ir a votar. Porque dice, ¿para qué? No tiene ningún sentido. O sea, salvo el que esté muy metido en la política y diga, bueno, yo acá quiero... O sea, miro el votante peronista clásico. ¿Qué le cambia ir o no ir en la primaria? Nada, hay una sola lista. ¿Para qué va a ir? O sea, ¿qué incentivo tiene ir a participar en esa elección? Ninguno. Entonces, también esto creo que ayuda a la apatía, ¿no? Bueno, es un poco más sensaciones e ideas generales para tirar así que un razonamiento argumentado y ordenado, pero esa es un poco mi sensación. Muchas gracias, Alfredo. Bueno, tanto Carlos Weisman como Juan Manuel Tobalán están en el hemisferio norte, en Estados Unidos y Canadá. No sé si desde la distancia pueden aportar un poco de claridad. Weisman. Bueno, mira, no tengo ningún comentario, pero tengo preguntas que me hago a mí mismo. La más importante es sobre la abstención, un fenómeno nuevo en la Argentina. Como ustedes saben, en todas las viejas democracias, con la excepción de Australia, el voto es voluntario. Así que hay una copiosa investigación sobre quiénes son los que se abstienen. En Estados Unidos, los correlatos demográficos de la abstención son en principio edad. Los jóvenes tienen una probabilidad mayor de abstenerse que el resto de los votantes. En segundo lugar, bajos niveles de ingresos y de educación, son predictores. Y en tercer lugar, algunas minorías étnicas, especialmente afroamericanos e hispánicos. Pero yo no sé, como en Argentina este es un fenómeno nuevo, no sé si existen investigaciones sobre los correlatos de la abstención en las elecciones provinciales que ha habido. Yo no sé si alguien sabe algo sobre el tema. Esa es la pregunta que me hago. Ahora, en relación con las PASO, francamente, la manera en que están organizadas en Argentina me parece absurda, porque las PASO terminan siendo una gran encuesta previa
a la elección real. O sea, yo creo que es importante que haya elecciones primarias, pero en cada primaria solo deberían poder participar los afiliados a cada partido. Es absurdo que el votante pueda participar en la primaria del partido que se le ocurra. O sea, no, digamos, el objetivo de primarias en las cuales solo participen los afiliados a cada partido implica generalizar en el votante el cálculo estratégico acerca de la posición que debería tener el partido para conquistar a los votantes que no son afiliados al partido, ¿no es cierto? La famosa teoría de orientarse hacia el votante medio. Digamos, cuando el votante vota en la primaria, debería preguntarse cuál sería el mejor candidato para ganar la elección, no necesariamente la persona con la que estoy más de acuerdo programáticamente. Pero mi inquietud, no, mi pregunta tiene que ver con los correlatos demográficos de la abstención. No sé si alguien conoce algo al respecto. Gracias. Gracias, Carlos. No sé si alguien tiene ganas de preguntar algo. Yo no sé bien. Me parece un fenómeno Goma levantó la mano. Coincido. Sí, adelante. Perdón, ¿a mí me decías, Julio? Sí, dale, ¿No? Juan. No, primero saludarlo a Alfredo, que hace siglos que no nos veíamos y fue una sorpresa y una alegría verlo online cuando recién habló. Y mira, yo estuve ahora poquito tiempo en Buenos Aires, cuestiones familiares, y empiezo con un comentario que se hizo al principio casi de la charla, no recuerdo bien quién lo hizo, pero donde se hablaban de las funciones de las PASO y luego de lo que aportaban, ¿no? los candidatos o los gobiernos, ¿no? Y algo que a mí me sorprendió en este viaje a Argentina, la sensación general que encontré en la calle. A mí me gusta mucho hablar con los taxistas, con los colectiveros, con los mozos de los bares, etcétera, con los vendedores de los locales. Era esta gran desorientación e incertidumbre respecto a quién votar, ¿no? Hace unos cuantos años era muy claro, enseguida te decían, yo voto para este lado o voto para este otro lado, pero no había esa gran sensación de incertidumbre. Y otra cosa que sentí mucho es una gran incapacidad de estructurar un relato, ¿no? O un mensaje que dé ganas de votar. Y creo que material, sobre todo para el kirchnerismo, para estructurar un relato, basta con mirar un poco cómo está el planeta, las crisis que hay recurrentes en Francia. Hoy miraba un documental de WD sobre la pobreza de los trabajadores formales en Inglaterra y el crecimiento exponencial de los bancos de comida gestionados por ONGs o por vecinos de barrios. Canadá mismo, la población está bastante afligida por el tema inflacionario. Hay en este momento una huelga de una de las cadenas de supermercados más grandes de Canadá, Metro, de los empleados, porque no pueden comprar con su sueldo los alimentos que se venden en el supermercado. Entonces estamos hablando de un norte, ¿no? Países del norte donde encontramos trabajadores formales bajo la línea de pobreza. Creo que eso es carne para hacer un buen asado, ¿no? En otro kirchnerismo, en un kirchnerismo de antaño con mucho más poder de estructurar relato. Y creo que eso es algo que falta mucho. Le pasa lo mismo a Cambiemos, creo. Cambiemos no es tanto relato, es más marketing político, pero que también lo vi bastante vacío. Y una pregunta que me hago yo es si esto no está pasando también por la proximidad que por lo menos yo le encuentro a los tres candidatos principales, sacado Milei, ¿no? En cierta forma, los veo en la orientación que proponen los tres de a dónde llevarían a la Argentina en términos económicos o en relacionamiento internacional, muy similares.
¿no? Quizás lo veo desde demasiado lejos, entonces la distancia me filtra mucho, pero los veo demasiado próximos. Y no sé si eso no será, esa es mi pregunta, ¿no? Algo que contribuye mucho a esta desorientación, porque son los tres muy parecidos al final del día. Y otra cosa que también me llamó la atención es que le asiento a la iglesia muy silenciosa, que es otro actor con gran capacidad de estructuración de relato, y que yo me imaginaba que con un candidato como Grabois iba a haber una iglesia mucho más activa, ¿no? No sé, esos son mis aportes, Julio. Gracias, Juan. Sí, yo coincido que si Grabois fuera mejor candidato tendría un potencial importante, ¿no? Porque está subrepresentada la cuestión social en esta oferta electoral, creo. Siendo que tenemos sobradas razones para que esté mejor representada. Bueno, no sé si alguien más quiere tomar la palabra, son 19:41, según me Patricio Talavera levantó la mano. Patricio. Sí, brevemente, y no es por un afán de... Me pareció muy sobre el tema PASO, me parecieron muy pertinentes muchas de las críticas. Brevemente, me parece que merece una reforma concienzuda y consensuada. Nada más creo que hay que plantearse algunas dudas sobre ciertas certezas que andan flotando. En marzo del 21, la Universidad de San Andrés lanzó en pleno, todavía no habíamos salido de la parte de pandemia dura, se había lanzado el tema de la suspensión de las PASO para 2021, y en esa encuesta el 33 pidió la suspensión, el 32 pidió la suspensión definitiva y el 33 pidió mantenerlas, mientras que el 19 pedía suspenderlas solo ese año. Sobre que las personas votan muchas veces, eso en muchas regiones del país eso es así, pero los gobernantes que desdoblan no son castigados. Hasta 2019 veíamos 75-80% de participación, con lo cual a mí me parece que estamos ante el rechazo más pintoresco del mundo, ¿no? Creo que estoy harto de votar, pero voto un montón. Entonces, creo que me parece que si bien para incluir, para homogeneizar espacios políticos e incluir a sectores que pierden esa primera sea necesaria una reforma, creo que también vale la pena cuestionarse algunas certezas y recordar que por lo menos en los últimos 40 años los estudios marcan que los partidos que hacen primarias solamente el 40% de las ocasiones ganan elección general. La primaria no necesariamente es un conducto hacia el triunfo en una elección general y muchas veces puede fungir de dispersor de votos. Creo que es una herramienta con activos y con pasivos que en el caso de Argentina debe ser reformada, pero, y cerrando, creo que hay que tomar con pinzas algunas comparaciones de sistemas de países que, bueno, eligen sus candidatos partidarios alrededor con un raíz de 10 meses consecutivos de elecciones en diferentes estados, y eso lleva a otros problemas, como por ejemplo el engrosamiento de los gastos de campaña en países que han tenido, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, campañas electorales con gastos equivalentes a todo el presupuesto de salud para un año, que también eso implica otros problemas para la competencia partidaria. Muchas gracias, era eso nada más. Hay dos manos levantadas, primero Miguel de Luque y después Diego Miranda. Gracias. Sí, en relación al tema de las varias votaciones a lo largo de un año, en primer lugar, no es una consecuencia de las PASO, es consecuencia, como señalaba Patricio, del desdoblamiento que hacen o gobernadores o intendentes para buscar una mejor performance, un mejor desempeño en la elección. ¿Sí? Eso no está atado necesariamente a las PASO, sino a desdoblar la elección para evitar que su candidato a gobernador o a presidente lo derrumbe o le limite las posibilidades de ganar. ¿Sí? Si vamos a calendarios más unificados, va a surgir la misma crítica que en muchos casos llevó a desdoblar los calendarios en el presente. Y esto es que solamente concentramos la atención en la candidatura presidencial o en la candidatura de gobernador
y no votamos por los problemas que la gente necesita resolver a nivel municipal, a nivel local o a nivel regional, ¿sí? La situación a la cual llegamos tiene que ver justamente con una crítica a calendarios concentrados. Y por otra parte, no es la primera vez en nuestro país en que votamos con calendarios tan descentralizados, ¿sí? En la otra etapa, digamos, o en una de las etapas digamos, de regularidad institucional entre 1916 y 1930, también había elecciones, 4, 5, 6 elecciones a lo largo de un año, porque cada provincia votaba por su lado, las elecciones de gobernador iban desdobladas, las elecciones de legislatura, las elecciones municipales iban por su parte. Entonces, digamos, tengamos muy en cuenta a la hora de proponer una reforma de este tipo, qué pasó en el pasado con otro tipo de calendarios. Y luego en relación al comportamiento diferencial respecto a la participación electoral, creo que era una pregunta que hacía Carlos Weisman. Bueno, no hay estudios, por lo menos yo no los conozco, y esto creo que hizo un relevamiento bastante exhaustivo porque me puse a buscar investigaciones de ese tipo por justamente lo que planteaba al inicio, ¿no? El tema del ausentismo electoral creciente. Y la verdad que el único dato más o menos duro y que permite traer alguna larga duración, por lo menos en lo que a mí me llegó a convencer, es el tema del voto joven, es decir, de aquellos que forman parte del padrón entre 16 y 18 años y que no tienen la obligación de votar, ¿sí? Y ahí lo que me encontré es que el promedio general de participación es del 57%, ¿sí? En los jóvenes, y que no varía muy significativamente entre elección legislativa y presidencial, salvo un ligero pico en la elección de 2019, ¿sí? Y creo que esta elección de 2023 nos puede dar algún dato interesante. ¿Por qué? Porque se dice sobre todo que el voto de Milei, por ejemplo, está muy asociado a los jóvenes, ¿sí? A jóvenes y hombres sobre todo. La verdad que yo digamos, quisiera ver si rompe o pasa por encima de ese 50 y pico % en esta elección en particular, ¿no? Digamos, eso es lo que quería señalar. Gracias. Gracias, Miguel. Lascano Quintana no está conectado, ¿no? Julio, pero yo querría, si no molesto, una Sí. opinión de Jorge Sigal, que nos ha escuchado todas las opiniones. Ah, sí, pues lo llamaba Lascano Quintana porque había dejado unos mensajes en el chat que yo no había visto. Y bueno, me quería disculpar. Sí, Jorge y después también de Diego Miranda. Y después cerramos ya, ¿no? Pues nos vamos de horario. Conectá el micrófono, por favor. Decía que en principio, muchas gracias por la invitación, me pareció interesantísimo el debate que se ha dado. Y bueno, yo estoy acostumbrado sobre todo a hacer preguntas, ese es mi rol como periodista. Y algunas de las preguntas que me hago tienen que ver con lo que ustedes estuvieron comentando. Voy a darles una que me obsesionó en la última semana. El día domingo, el sábado, en la inauguración de la muestra anual de la Sociedad Rural Argentina, el discurso de Nicolás Pino, un discurso impresionante, digo, a favor o en contra se puede opinar, pero fue un discurso que fue prácticamente un devastador análisis de la situación argentina y sobre todo el sector productivo que representa. Yo me jugaba, lo dije en mi programa de radio, en el programa que tenemos con Santiago Kovaldov, me jugaba que nadie iba a responder. Insisto, a favor o en contra, pero hay datos. Lo que dijo Pino fueron datos concretos de la Argentina real, desde el punto de vista de este sector. Bueno, me parece que esto representa de alguna manera parte de lo que estamos hablando, ¿no? ¿Cuál sería la discusión o cuál sería el debate que suscita la política como para ser atractivo e interesante? Cierto que estamos ante unas pasos, cierto que ahí lo que se decide son liderazgos, quién va a encabezar las fórmulas, pero habla de un desapego gigantesco de la política, de la agenda pública.
Hay temas que no les encuentro explicación. Hay una crisis económica devastadora, pero a la vez hay cambios en el consumo que indican que hay un alto consumo en la Argentina, lo dice Oliveto en su última investigación, Guillermo Oliveto de La Nación, o que escribió en La Nación en realidad, le dice, bueno, la gente ya no es un tema de clases medias y clases altas, hay un enorme consumo de todos los sectores sociales. Él lo atribuye en sus investigaciones a una vida de presente, a eso que llama consumo punk, es decir, la gente, los cambios culturales después de la pandemia. Pero bueno, me parece que hay temas muy importantes a analizar y que la política, bueno, tiene un déficit enorme en la interpretación de estas cuestiones. Así que esto sumado a el desconcierto que tienen los sondeos de opinión, doy en realidad quiero decir dos cuestiones. Una es el desconcierto que me parece que también es resultado del cambio, del cambio permanente, digamos. La decisión de votar por un candidato u otro se toma a último momento. La gran mayoría de la gente la toma a último momento. Entonces hay incluso mediciones que pueden estar bien hechas, más allá de todo, pero que el cambio se produce de manera fenomenal porque la gente cambia de opinión rápidamente. Y después, bueno, ante eso, la última cuestión, me parece que hay otro factor interesantísimo que está sucediendo, que es, estamos cerrando un ciclo, el ciclo del voto ideologizado, del kirchnerismo, la preocupación nuestra desde hace 20 años, casi 20 años, digamos, de cómo estaba en juego el sistema, se ha desmoronado. Me parece que también da para hacer una evaluación, un análisis, ¿no? Hoy los ejes de la votación son absolutamente distintos. Y me parece que, por lo tanto, desaparece un actor muy grande, muy importante, muy protagónico de estos últimos años. Así que, bueno, nada, tengo más preguntas que respuestas como se habrán dado cuenta. Gracias por la posibilidad, Rosendo, gracias por la invitación a hablar. Muchas gracias, Jorge. Bueno, Diego. Hola, tiene la mano sí, levantada. buenas noches. Estoy hablando desde la calle, acá en Caferata. Solamente quería hacer un comentario construyendo sobre algo de lo que había comentado Martín de Alessandro y en algunas menciones acerca de el 30-35% que estaría hoy teniendo el peronismo o el panperonismo, digamos, en las próximas elecciones como resultado de de una representación del sustrato tradicional del peronismo. Debe haber algo de eso, especialmente cuando se une el voto del peronismo federal, como había ya alguien mencionado. Pero creo que también hay que mirar a lo que pasaba hace un año. Hace un año estábamos sin gobierno. Para ponerlo en términos criollos, hubiera bastado una banda indignada de bomberos para que el gobierno en ese momento hubiera pasado una situación de corte del arresco. Eso se evita. En el interreño se barajan todas las opciones que son tradicionales en Argentina, la crisis terminal, ¿no? Caída brutal del Producto Bruto, mega devaluación, crisis social, hiperinflación. Un año después nos encontramos que, aunque la situación sigue siendo extremadísimamente complicada, se ha mantenido. Y esto se ve, tiene correlato, creo, en lo también mencionado, el crecimiento de
el índice de confianza del consumidor, entre otros, en los últimos meses. Solamente para matizar, quizás este 30-35% que tienen en este momento en las encuestas el panperonismo sea increíblemente, pero dado el inicio del tránsito actual, una cuestión de performance, nos guste o no dicha performance. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Diego. Bueno, un comentario muy breve sobre esto que decía Juan Manuel, sobre el tema de los relatos ausentes. Y bueno, también lo decía Jorge Sigal un poco, ¿no? Cuando hablaba de kirchnerismo. Es una elección caracterizada fundamentalmente por la ausencia de la palabra de Cristina Kirchner y de Mauricio Macri, que son los dos grandes constructores de relatos de los últimos 15 años. Así que creo que eso explica buena parte de cierto desconcierto que hay en la forma de organizar el mercado de las ideas, ¿no? Bueno, Rosendo, no sé si quiere alguna palabra de cierre, son 19:55, ya daremos ir cerrando, ¿no? Voy a tomar mis 5 minutos, ¿no es cierto? Primero, creo que ha llegado el momento de revisar el sistema. En la cuarta elección presidencial con paso, y entonces hace falta ventajas, desventajas, y hay que discutirlo. Lo planteó Talavera, también lo planteó Víctor y otros, ¿no es cierto? Yo lo que observo es lo siguiente, es decir, nunca hay por una elección juzgar un sistema, hay que discutirlo el 24, no sobre el 25, para poder tener una discusión alejada de la elección inmediata. Y yo lo que sí observo que es el único país que tenemos el sistema, y desde que nosotros funciona, ningún país lo ha tomado. Es decir, no ha habido ningún efecto de seguimiento en este sistema. Bueno, revisarlo. Segundo, encuestas. Tomo Lavaki también, ¿no es cierto? Sigal mencionó, es decir, bueno, las encuestas, ¿no es cierto?, pierden precisión por dos cosas. El votante es más independiente y cambiante, el votante. Y la tecnología no ha ayudado a la precisión. La tecnología le ha quitado precisión y ha bajado enormemente los costos, por lo cual cada vez hay más empresas disputando. Lo que sí yo vi, esto no influye sobre los votantes, pero influyen dos cosas: el entusiasmo de los militantes y la recaudación. Es decir, no sobre el conjunto, pero mis militantes, si se creen que puede ganar, trabaja más. Y la recaudación también lo ayuda. Entonces, el interés de los candidatos en las encuestas va en esas dos direcciones. Es decir, recaudación y militancia. Bueno, concurrencia, ¿no es cierto? El tema que, a ver, aumenta pero no dramáticamente. Aumenta pero no dramáticamente en este momento, ¿no es cierto? Aumenta algunos puntos, crece algo el voto en blanco, pero no estamos frente a una crisis de la participación. Además, hay que tener presente, ¿no es cierto?, el padrón. Los mayores no tienen obligación de votar. Seguimos arrastrando demora en actualizar el padrón, figura más gente de la que puede ver. Entonces, es decir, crece, pero yo diría no es dramático. Yo no veo una crisis alrededor de la menor participación. Respecto al voto del peronismo, lo que planteó Martín de Alessandro. Es decir, en estas condiciones el peronismo está haciendo mejor elección de la que se estimaba que producir. 2 meses atrás, el peronismo iba camino a salir tercero. El 25 de mayo, Cristina, en la Plaza de Mayo, dijo: tenemos que entrar a la segunda vuelta. Es decir, porque estaba ese riesgo. Yo creo que acá el tema del peronismo va a ser otro tema para discutir el 2024, ¿no es cierto? Porque evidentemente, es decir, ha hecho una jugada relativamente audaz con la competencia, ¿no es cierto?,
más a Grabois, vuelve a demostrar el peronismo gran pragmatismo y para mí habilidad al armar la fórmula. Y bueno, yo creo que, ¿no es cierto?, ¿cuánto va a sacar el peronismo? Por supuesto, no lo sabemos. Yo quiero mencionar, sí, en el 2011, el peronismo sacó 50. 2015 bajó el 39. Presidencial contra presidencial, paso y paso, que lo que da cierta homogeneidad al análisis. 19,48, casi en el nivel del 2011. ¿Cuánto va a sacar ahora el peronismo? Si sacase 37, difícil pero no imposible, estaría prácticamente la misma pérdida de votos que tuvo del 11 al 15, del 19, ¿no es cierto?, al 23. Y es un tema para tenerlo, yo diría, presente. Por eso Massa, ¿qué va a plantear el resultado de paso? Me llamaron cuando el peronismo estaba tercero. Yo logré poner el segundo lugar con su, yo diría, porque Massa sí tiene una narrativa. El que sí tiene una narrativa, aunque no parezca, el que no parezca es, para mí es más. Bueno, el peronismo, último comentario, ¿no es cierto? Después, acá el dato político que va a ser muy importante, con la PASO y mirando hacia adelante, es qué pasa con el voto de Juntos. La suma hoy no da. Es decir, no, la suma hoy me dice que no se retiene todo el voto, porque una interna tan dura lo que ha generado es que hay una gente, sí, hay personas que votaron por la Reta, que si la Reta pierde, van a ir hacia Massa. ¿Cuánto? 3 puntos, 4 puntos, no sé. Pero a su vez, del otro lado, si Burre pierde, hay un voto que se va a Milei. Este va a ser el gran desafío de Juntos es mantener unido su electorado. El costo de la interna no lo vamos a ver en los votantes ahora, lo vamos a ver después. ¿En qué medida esa lucha interna tan fuerte no hace pérdida de votos que no se sumen todos? Quizás ese sea el tema, para mí, analíticamente, el dato más importante después de la elección. Bueno, muchas gracias a todos por haber participado. Creo que han sido aportes muy inteligentes, muy interesantes. Bueno, y gracias por venir. Hasta luego y participar. Gracias.